Que Dios te bendiga, mi hermano, hermana, amigo y amiga que nos ves a través de este canal. Es un gusto poder estar acá contigo una vez más el día de hoy leyendo el libro de los Romanos, como siempre aprendiendo la palabra del Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu sintonía. Es muy grato ver la cantidad de vistas que tiene cada uno de los estudios. Hay gente que está aprendiendo y eso es algo que nos llena de mucha satisfacción. Así que para que pueda ser más fácil que otros puedan estudiar juntamente con nosotros, comparte este video, mándalo con tus amistades, a tus redes sociales, dale un like, suscríbete si no te has inscrito. Eso nos ayudará a poder alcanzar más personas, ¿no? Así que ahí donde estás, sentadito, sentadita, con tu Biblia en la mano, tu cuadernito de notas, vamos a entrar en oración para pedirle a Dios que nos dirija en este estudio que tendremos el día de hoy de Romanos, capítulo 8. Señor, te damos gracias por el día de hoy, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a ella constantemente. Tenemos una libertad única, Señor. Ayúdanos a aprovechar las oportunidades, a no perder el tiempo, a poder seguir conociendo, aprendiendo y enseñando a otros esta palabra. Que no se quede en cada una de las personas que están escuchando y aprendiendo, que no se quede en ellas nada más esta información, sino que la pasen a otros, para que muchos puedan conocer esta verdad y encuentren en ti, Señor, su salvación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ok, nos vamos a ir a Romanos capítulo 8. Un capítulo con ciertas conclusiones del tema que ha venido tocando Pablo. Pablo ha venido desarrollando este aspecto, el que concluye hoy desde allá del capítulo 5, 6 y 7. En el capítulo 5 Pablo comparó a Cristo con Adán y nos dejó claro que por uno había entrado la muerte, pero por uno había entrado la vida, por uno había entrado el pecado, pero por uno había entrado el perdón de los pecados. Y entonces nos llevaba al punto de morir en Cristo y unirnos a Él, unirnos en Jesucristo y ser estas nuevas criaturas, nueva creación, ¿no? Y entonces nos daba razones por las cuales nosotros debíamos hacerlo. Nos dijo también de que debíamos morir al pecado. Y también la semana pasada nos decía que debíamos morir a la ley. O sea que el creyente que está unido en Cristo Jesús, en esta unión mística, ha muerto él, pero Cristo ha dado vida en él. Está muerto al pecado y está muerto a la ley. Pero también se encargó Pablo de aclararnos: la ley no es mala, la ley es buena. Lo que pasa es que el pecado en nosotros debilitaba hasta cierto punto la ley. Entonces había una fuerza grande en nosotros, el pecado, que era el que destruía cualquier plan benéfico que pudiera haber para nosotros, ¿no? Por eso él en el capítulo 7, en el verso 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Haciendo referencia a esta fuerza tan grande que el pecado tiene en el ser humano, donde no puede encontrar ninguna salida ni salvación el ser humano. Y en el verso 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado, ¿no? Entonces ese capítulo estuvo tremendo. Si no has tenido la oportunidad, ve al video anterior, capítulo 7 del 1 al 25, y ahí encontrarás el estudio que tuvimos de este capítulo. Recuerda que este es un todo, ¿no? Este es un todo. Así que el capítulo 8 entramos ahora, y Pablo para este punto ya nos dijo que debemos morir a nosotros mismos. Ya nos dijo que, le está hablando a la iglesia de Roma, le está diciendo a la iglesia: ustedes ya murieron a ustedes mismos. Ustedes ya murieron al pecado, ya no tienen ninguna autoridad al pecado sobre ustedes, ya murieron a la ley también ustedes. Ustedes han resucitado juntamente con Cristo, son una criatura nueva, una creación nueva, diferente, así que hay que dejar las cosas de antes atrás y hay que tomar las nuevas. Así que este capítulo 8 viene con una serie de conclusiones, tomando en cuenta Pablo de que
ya la otra información la hemos adquirido, recibido. Pues te digo, si no has visto los capítulos anteriores en los estudios que hemos tenido, ve y échale un vistazo a los videos para que le encuentres mayor sentido y tengas una buena interpretación de la lectura que estamos teniendo. Esto es parte de un todo, pero ese todo viene conectado, ¿no? Así que ahora dice el verso 8: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea que el que está en Cristo Jesús no tiene ninguna condenación. ¿Recuerdas lo que estábamos mencionando ahorita? Habíamos nosotros, entonces nos habíamos unido a Cristo Jesús. Y esto es uno de los resultados. Ya no hay condenación. El ser humano, este es el gran tema de Pablo acá en la carta. Es por la fe en nuestro Señor Jesucristo de que adquirimos la salvación. Y si no, pues entonces estamos en una condenación. Aquí nos está haciendo esta afirmación. Aquel que está en Cristo ya no tiene ninguna condenación. ¿Y quiénes son esos? Los que no andan conforme a la carne. ¿Por qué? Porque ya murieron al pecado. El creyente ya murió al pecado, ya no está dominado por el pecado, ya no está manejado por el pecado. Dice, sino que anda conforme al Espíritu. Conforme, una palabra compuesta. Conforme. Con y forma. El que va de acuerdo a la forma del Espíritu Santo, ¿no? Dice, porque la ley del Espíritu de vida, y esta es una sola frase, el Espíritu de vida, ¿no? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En el capítulo 7 desarrolló Pablo esta idea de la ley, esta idea del pecado. Así que interesante, que cosas buenas que puedes regresar a ver a ese video anterior, ¿no? Los beneficios, entonces Pablo está llegando aquí a estas conclusiones tremendas, ¿no? El creyente anda conforme al Espíritu, ¿ok? Otra cosa del creyente es de que ha sido librado, dice acá, ha sido librado de la ley del pecado y también ha sido librado de la muerte. Libertad es lo que ha recibido el creyente, ¿no? Y de ahí dice el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Este tema lo desarrolló en el capítulo anterior 7. La ley es buena, decía Pablo, la ley es justa, la ley es santa, la ley da dirección. El problema es de que cuando llega a nosotros la ley, nosotros estamos gobernados por el pecado, y entonces el pecado produce en nosotros un mayor deseo de pecar, y en ese sentido Pablo dice que la ley era débil entonces para darnos la libertad. Era imposible, dice, para la ley por cuanto era débil por la carne. Y este tema lo desarrolló Pablo también ahí en los primeros capítulos, cuando le estaba dejando ver al judío que seguía la ley de Moisés. Le estaba dejando saber de que tienes la circuncisión, pero si no cumples la ley, de nada sirve la circuncisión. La circuncisión tiene sentido cuando se acata toda la ley, pero si se ha fallado a la ley no tiene ningún sentido. Pablo desarrolla ese tema ahí, dejándole saber de que el ser humano era incapaz de cumplir la ley de Dios por su propio poder, por su propia fuerza. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una fuerza mayor, que es la fuerza del pecado, que le maneja. Por eso era necesario para el ser humano morir a él mismo, para que entonces la fuerza del pecado ya no tuviera ninguna autoridad, ni la ley tuviera ninguna autoridad. Y esto lo desarrolló muy bien en el capítulo 7 Pablo, y puso el ejemplo del matrimonio. Decía, cuando dos están casados, por la ley están unidos para siempre. Si se separan y uno se casa con otra persona y este se casa con otro, bueno, caen en adulterio, dice Pablo. Así que mientras la persona, el cónyuge, está vivo, el otro no puede casarse con nadie más porque cae en adulterio. Y entonces Pablo usaba ese ejemplo de la ley del matrimonio para traerla acá. Entonces, si estábamos nosotros unidos al pecado y estábamos unidos y como resultado eso nos iba a traer muerte, era necesaria la muerte para poder liberarnos de esa ley. Y entonces Pablo ahí nos dejaba claro, es necesario morir a nosotros mismos, ¿no? Y resucitar en Cristo Jesús. Lo que era imposible para la ley, dice, por cuanto era débil por la carne, Dios, y aquí está que fue necesario. La ley era incapaz de liberar
de salvar, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba debilitada por el ser humano lleno de pecado. Entonces Dios, y esto es interesante porque esto nos deja claro que aquí no hay obra humana. Todo esto es obra de Dios. Es Dios el que hace las cosas, enviando a su Hijo en semejanza de carne. Aquí tenemos Dios Padre, aquí tenemos a Dios Hijo, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, hablando cuando se hizo humano, y a causa del pecado, cuando condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme, o sea, con la forma al Espíritu. Se cumple entonces la ley en Cristo Jesús y los beneficios recaen sobre el creyente. Dice, pero esto es lo que me llama la atención. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pablo menciona aquí la Trinidad envuelta en este tremendo proyecto de salvación. Esta es iniciativa del Dios Trino en unidad, en perfecta armonía, en perfecta unión, trabajando el uno y el otro en perfecta unión con un solo objetivo, que es darle la salvación al ser humano incapaz de encontrar la salvación por sus propios méritos. Pero aquí se menciona a los tres. Dice el verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y aquí Pablo en cierto sentido nos deja clara conductas del creyente. Estas son las conclusiones a las que también está llegando Pablo con todo el desarrollo del tema que ha traído: muerto al pecado, muerto a la ley, muerto a nosotros mismos, unidos a Cristo, resucitados juntamente con Cristo, viejo hombre, nuevo hombre, viejas costumbres, nuevas costumbres, todas las cosas son hechas nuevas. Este vocabulario aquí está llegando a ciertas conclusiones. Pablo en el verso 5 está diciendo otra de las conclusiones o beneficios del creyente que anda de acuerdo al Espíritu de Dios. Dice que ya no piensan en las cosas de la carne. La mente del creyente ya no está llena de ese tipo de vanidades. Ya no está enfocado en los beneficios, en los placeres de la carne, de esta vida. Hay una fuerza mayor, hay un enfoque mayor, hay una cosmovisión diferente. Algo fue impactado de tal manera en el creyente que cambió su forma de pensar. Ya no piensa. Mi hermano, el creyente ha sido impactado en su mente cuando el poder de Dios entró en él. Por eso el creyente no puede seguir siendo la misma persona. Es imposible que el ser humano siga siendo la misma persona después de que el ser que creó los cielos y la tierra, el que lo creó y lo sostiene y lo sigue manteniendo en un orden correcto, ese ser grande y poderoso habite dentro del creyente. Es imposible que este ser siga siendo la misma persona. Es impactada de tal manera que comienza su actitud, su conducta a dirigirse a puntos diferentes que los que antes llevaba, ¿no? Y aquí claro lo deja Pablo en este verso 5. Es que ya no piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu, sino que piensan en qué cosas piensan en las cosas del Espíritu. La forma de pensar del creyente ha sido impactada y ha sido cambiada. Y aquí es donde tú y yo debemos cuestionar nuestra vida cristiana y debemos ver hacia dónde apuntan nuestros pensamientos, hacia dónde apuntan nuestros deseos, hacia dónde apuntan nuestros planes. ¿Apuntan a las cosas de la carne o apuntan a las cosas del Espíritu? ¿Qué es lo que tiene más peso? ¿Qué es lo que tiene más valor? ¿Qué es lo que tiene más importancia? Pablo deja claro aquí, los que son de la carne están enfocados en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu están enfocados en las cosas del Espíritu. Y ahí está con mayúsculas, está hablando del Espíritu de Dios. Quiere decir que está siendo gobernado por el Espíritu Santo. ¿Ah? Dice el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué razón el creyente está ahora ocupado, su mente está ocupada en las cosas
del Espíritu Santo? Bueno, es que si se ocupa en las cosas de la carne, las cosas de este sistema, se está ocupando de su muerte. Pero ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Entonces Pablo deja claro una conducta del creyente. Por eso Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Pablo también lo dijo: por sus frutos los conoceréis. Pedro lo menciona. Necesario que nosotros podamos ver los frutos. Y este es un momento para el análisis, para la evaluación, para la meditación, nuestras vidas, en nuestras vidas, mis hermanos. Esto es bien importante. En nuestras vidas, ¿hacia dónde apuntan nuestros pensamientos? Hacia las cosas de la carne, hacia las cosas del Espíritu Santo. Verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Entonces, si nosotros hemos muerto a nosotros mismos, si nosotros hemos muerto al pecado, si la ley ya no tiene ninguna autoridad sobre nosotros, si hemos renacido o resucitado con Cristo, ¿cómo sería posible que nosotros estuviéramos ocupados en las cosas de la carne? Porque eso es enemistad contra Dios, dice Pablo. O sea, la imposibilidad de tener una vida de pecado con un título de cristiano. Aquí es donde se marca la diferencia entre el cristiano verdadero y el que cree que es cristiano. Porque yo creo que hay personas que están honestamente engañadas. Hay personas que creen que son creyentes, pero en realidad no lo son. Pablo deja aquí claro características del verdadero creyente. Dice: ¿por qué son enemistad contra Dios? Porque no se sujetan a la ley de Dios. No se sujetan a la ley de Dios. Y esto está interesante. Y esto Pablo también ya lo desarrolló en los temas, en los capítulos anteriores. Dice: no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y mira lo que dice el 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pablo había dicho de que había una fuerza tan grande que arrastraba al ser humano, que la fuerza del pecado, y lo tenía esclavizado. Y Pablo decía: y el ser humano ha muerto y el pecado es el que tiene la vida, ¿no? Entonces él decía: tiene que morir eso en el creyente, porque no puede hacerlo, no puede liberarse. Entonces el ser humano, para poder ser obediente, necesita el Espíritu de Dios que le ayude a ser obediente. Entonces Pablo dice aquí claro otra vez ese asunto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando el que tiene título de creyente no anda de acuerdo al Espíritu de Dios? Bueno, está ocupado en las cosas de la carne. Bueno, entonces quiere decir que no tiene al Espíritu Santo. Y si no tiene al Espíritu Santo, pues no es creyente. Y es que no puede dejar de pecar, dice, porque no puede hacerlo. Y por consecuencia, verso 8, no puede agradar a Dios. El que no tiene al Espíritu Santo no puede dejar de pecar, en otras palabras. El que tiene al Espíritu Santo tiene el poder para vencer y no dejarse dominar por el pecado. El que no tiene al Espíritu Santo no puede agradar a Dios. El que tiene al Espíritu Santo puede agradar a Dios. El que no tiene al Espíritu Santo no puede sujetarse a la ley de Dios. Pero el que tiene el Espíritu Santo puede sujetarse a la ley de Dios. O sea que la obra la hace el Espíritu de Dios. Y aquí este capítulo menciona mucho el poder del Espíritu Santo, ¿no? Aunque es un tema grande, 21 veces se repite en este capítulo el Espíritu, hablando de Espíritu. Pero aunque ese punto está bien marcado en este capítulo, ese no es el punto central del capítulo 8. El punto central del capítulo 8 es la certeza de la vida eterna, o sea, la seguridad que tú y yo tenemos de la vida eterna, que el Espíritu Santo ayuda a consolidar.
O sea, nos ayuda nos convence de esta realidad, ¿no? De que no estamos condenados y de que no estamos separados de Dios. Ese es el gran enfoque de este capítulo. Mira lo que dice el verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Y esta es una afirmación. Vosotros ustedes no hacen eso. Ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y acá pone Pablo entonces un signo de interrogación en cuanto a la afirmación. El que tiene al Espíritu, si el Espíritu de Dios mora en el creyente o en la persona, o si el Espíritu de Dios está en la persona, esta persona no vive según la carne, sino que vive según el Espíritu. Y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces no es hijo de Dios. No es de Cristo. No es cristiano, diríamos, en nuestro vocabulario. La necesidad del Espíritu de Dios. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. O sea, la persona está muerta por el pecado, está muerta, pero el Espíritu le da vida, ¿no? A causa de la justicia que se ha hecho en la obra de Jesucristo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿ok? Está hablando del Espíritu Santo con mayúscula. El que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Está hablando de la autoridad en nosotros para poder decirle no al pecado. Si el Espíritu de Dios habita en nosotros, si el Espíritu de Dios habita en nosotros, tenemos nosotros la capacidad de decirle no al pecado. Y eso es lo que Pablo está mencionando ahí, vivificados nosotros en el Espíritu de Dios. Ese Espíritu de Dios nos da vida una vez, porque estábamos muertos, incapaces, pero nos da vida al Espíritu Santo y por eso ahora también tendríamos la capacidad de decirle no. Y ya no andaríamos, como dice el verso 9, según la carne, sino que andaríamos según el Espíritu. Dice el verso 11, te lo voy a leer otra vez. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, hablando del poder de la resurrección, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también, o sea, levantará nuestros cuerpos muertos en pecado, los vivificará también. ¿Por qué? Por el Espíritu que mora en nosotros. Verso 12, así que hermanos, deudores somos, no en la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y ahí presenta una responsabilidad, una labor, un trabajo del creyente. A través del Espíritu Santo podemos hacer morir las obras de la carne. ¿Para qué? Para vivir. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pablo está haciendo una especie de comparación entre el creyente y el que no es creyente, ¿no? El que no es creyente anda según la carne, el que es creyente anda según el Espíritu. El que no es creyente no tiene al Espíritu de Dios, y el que es creyente tiene al Espíritu de Dios adentro. El que tiene al Espíritu de Dios es de él, y el que no tiene al Espíritu de Dios entonces no es de Dios, ¿no? Verso 11, el Espíritu de Dios que mora en nosotros es el mismo que levantó a Cristo de los muertos, por lo tanto también vivificará nuestros cuerpos muertos en pecado, les dará vida, ¿no? Verso 13, ¿no?
aquellos que son creyentes tienen al Espíritu de Dios y entonces están vivos, vivificados, como él decía en el verso anterior. Y eso hace que las obras de la carne mueran. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Conclusiones a las que Pablo nos ayuda a llegar como los beneficios, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas como creyentes. Dice el verso 15: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino ya anteriormente nos había hablado de la esclavitud al pecado. No somos esclavos del pecado, ¿no? Sino, dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor de la muerte, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Hemos sido adoptados, metidos a una familia donde Dios es nuestro Padre, y el Espíritu de Dios en nosotros es el que nos ayuda a verle a Dios como un papá, como Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, ¿no?, de que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu de Dios nos ayuda y nos da testimonio, nos da evidencias de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos, dice acá, herederos. Y entonces está viendo todas las ventajas Pablo aquí. Somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque el creyente, mi hermano, va a tener persecución. Y ahí Pablo nos tira de una forma indirecta otra evidencia del creyente que tiene al Espíritu de Dios. Padece su cristianismo, padece su fe, ¿no? Verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, ¿no? Y aquí habla de las aflicciones del tiempo presente. El creyente tiene aflicciones por su fe. La fe en el creyente le produce aflicciones. Dice Pablo aquí que somos herederos y coherederos con Cristo si padecemos juntamente con Él. Aflicciones, mi hermano, tu cristianismo ha traído aflicciones a tu vida, debe traer aflicciones a tu vida. Es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, dice el libro de los Hechos. Así que los momentos difíciles para el creyente son parte de la vida y eso le ayudan a afirmarse. Eso le ayuda a afirmarse de que está en el camino correcto. El cristiano que no tiene aflicciones por su fe está en problemas. Y dice Pablo, estas aflicciones que estamos pasando nosotros por nuestra fe, persecuciones que pudieran haber a consecuencia de nuestra fe, muertes que pudieran haber a consecuencia de nuestra fe, bueno, si la comparamos con la gloria que se nos ha prometido, lo que viene, esto no es nada. Entonces, ¿dónde debemos poner nuestra mirada? La mirada la debemos poner nosotros en los asuntos eternos, en lo que viene. Verso 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La misma creación tiene un deseo. Y el deseo de la creación es de que tú y yo como creyentes nos manifestemos el día de mañana. Porque la creación está hablando de cuando la gloria de Cristo venga y muchos seamos glorificados. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad. Y entonces nos lleva a Génesis, donde también quedó bajo maldición la tierra. La creación fue sujeta a vanidad. Vanidad es aquello que no tiene ningún valor en sí. Aquello que no tiene ningún valor, ningún provecho. Eso es lo que quiere decir vanidad. La creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad. O sea, no fue que la creación haya decidido, haya buscado, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Hay una esperanza para la creación. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea que la creación también tendrá, la creación tuvo un impacto en el momento que el pecado entró a la humanidad. Pero también la creación tendrá un impacto
cuando la humanidad que ha creído en Cristo sea glorificada. También, dice, será librada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La misma creación también tiene una promesa. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Está hablando de que la creación está teniendo una especie de sufrimiento. Y dice que está con dolores de parto hasta ahora, ¿no? Dolores graves, fuertes. No solo ella, dice el verso 23, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos. O sea que el creyente también debe tener cierta angustia, porque todavía no ha sido glorificada. Dentro de nosotros, dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahora nosotros, por fe, mis hermanos, creemos que hemos sido salvos. Por fe, no tenemos nada visible, no tenemos un escrito, algo firmado por Dios que nos diga tú eres salvo, ¿no? Lo creemos y esa es la fe, ¿no? Creemos que seremos resucitados cuando llegue el momento de la resurrección de los muertos. Creemos que seremos resucitados. Y Pablo decía, y si estamos vivos algunos cuando eso suceda, bueno, nuestros cuerpos serán transformados. Sea cual sea la situación, si estás vivo o ya estás muerto, existirá una especie de transformación, una redención, dice aquí, de nuestros cuerpos, ¿no? Entonces eso lo creemos nosotros por fe. Esa es nuestra fe. Creemos que eso va a suceder. Pero llegará el momento en que lo podremos ver legítimamente. Y dice Pablo, el creyente, nosotros también estamos esperando ese momento. Y dentro de nosotros hay un gemido, hay un apúrate ya, Señor, ¿no? Verso 24, porque en esperanza fuimos salvos. O sea, la salvación que se nos dio fue una esperanza, la hemos tomado por fe. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. O sea, nuestros cuerpos van a ser redimidos, nuestros cuerpos van a ser transformados, nuestros cuerpos van a ser cambiados, van a ser glorificados. Todavía no está así. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Todavía no está así, por eso es de que lo estamos esperando. Si ya estuviera así, ya no estaríamos esperando nada, pero no está así, por eso lo estamos esperando. Y como lo estamos esperando, esa es una esperanza, dice Pablo. Verso 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y estamos esperando ese momento de la redención de nuestros cuerpos. Y lo esperamos, dice Pablo ahí, con paciencia. Interesante todo esto que Pablo nos deja saber aquí en el capítulo 8 de Romanos. Y los beneficios que tiene el creyente al haber sido adoptado por este espíritu que el Señor ha sido generoso con cada uno de nosotros. Verso 26 y 27, hasta ahí es donde nosotros estaremos leyendo el día de hoy. Y de igual manera dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, estamos esperando y estamos esperando pacientes ese momento que va a llegar a hacerse realidad. Pero no podemos con nuestras propias fuerzas. Recuerda que nuestras fuerzas son incapaces. Entonces dice el verso 26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Tienes alguna debilidad, alguna tentación? El Espíritu Santo te puede ayudar. El Espíritu Santo te ayuda. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Ni siquiera eso sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aún en nuestros momentos de necesidad y de angustia, el ser humano bloqueado por el pecado no sabe ni siquiera cómo presentarse ante Dios y qué petición debiera hacer delante de Dios. Y dice Pablo, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, o sea que es Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu. O sea
ya que el Espíritu Santo es entendido por el Espíritu de Dios, que es el que escudriña los corazones, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Tenemos al Espíritu Santo, mis hermanos, que está intercediendo por nosotros. No sé si te habías puesto a pensar en eso, mi hermano, mi hermana, tú que tienes al Espíritu de Dios dentro de ti, tú que has creído. Dice Pablo, tú has pasado a ser adoptado. Y tú puedes llamar a Dios Padre porque has sido adoptado por este Espíritu Santo, fue el que ayudó a hacer toda esa obra. También hay una promesa de gloria, de redención, de transformación. Y la estamos esperando porque todavía no la tenemos. ¿Cuándo va a llegar? No sabemos. Pero mientras estamos aquí, el Espíritu Santo nos ayuda en todas nuestras debilidades. Y aún en nuestras peticiones, en nuestros ruegos, en nuestra oración, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y Dios, que escudriña el corazón, también llega a donde está el Espíritu Santo y sabe lo que el Espíritu Santo está diciendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios intercede conforme a la voluntad del mismo Dios. Porque es el mismo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bonitas conclusiones a las que Pablo nos lleva después de traernos en este orden desde el capítulo 5, 6, 7 y ahora en el 8. Nos ha ayudado a entender la necesidad y ha puesto en nosotros la necesidad de morir a nosotros mismos. Nos ha mostrado de que el pecado, cuando ha cobrado fuerza y ha cobrado vida, nos mató a nosotros y el pecado vivió. Y como el pecado estaba vivo y fuerte cuando la ley de Dios, que era buena, grata y santa, viene, se encuentra con una debilidad, porque el pecado nos empuja a nosotros, nos arrastra, porque somos débiles, nos arrastra a no poder obedecer esa ley, ¿no? Entonces era necesaria una liberación única y no por nosotros, porque no podíamos hacerlo. Entonces el Padre envía al Hijo, lo que nos dijo acá en el 8, y viene esta liberación y el Espíritu Santo nos da vida. Y ya que estamos nosotros vivos, entonces podemos vencer las debilidades, y acá el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Se nos ha traído en una explicación tan linda, Pablo, para ayudarnos a entender todo esto que ha sucedido en cada uno de nosotros los creyentes. ¿Tú has depositado tu fe, has depositado tu confianza en el Señor Jesús, mi hermano, mi hermana? Espero que sí. ¿Has experimentado las evidencias del Espíritu de Dios habitando en ti? ¿Has experimentado eso? Eso es necesario. Es el Señor dueño de tu corazón. Está Él sentado en el trono de tu corazón. ¿Es cosa difícil obedecer su ley? ¿Qué es aquello que Dios te ha pedido? ¿Qué es aquello que Dios te ha dicho que debes cumplir? ¿Qué es lo que la ley de Dios te ha dicho a ti? Dice acá que el que tiene el Espíritu de Dios cumple la ley de Dios. Y el que no tiene el Espíritu de Dios no puede cumplir la ley de Dios. Por lo tanto, no puede agradar a Dios. La ley de Dios es buena, nos había dicho ya en el capítulo 7. Es santa, es perfecta, es justa. Pero no podíamos nosotros obedecerla. Fue necesario que el Espíritu de Dios nos diera vida para poder obedecer esa ley. Y aún en nuestras debilidades, porque somos imperfectos, el Espíritu Santo sigue ayudándonos. No estamos solos, no estás solo, hermano, mi hermana. Tienes al Espíritu de Dios en ti, que te ayuda a cumplir las demandas, las exigencias, para que cuando llegue aquel día nos presentemos delante de Dios como obreros, dice Pablo, que no tienen nada de qué avergonzarse. Así que espero que el Señor haya hablado a tu vida el día de hoy. Espero haber sido lo suficientemente claro para poder explicar lo que entiendo en este capítulo. Así que tremendo estudio que tuvimos el día de hoy, ¿no? Nos quedamos en el verso 27
del capítulo 8. La semana que viene continuaremos en el verso 28 en adelante. Más que vencedores, dice el subtítulo. Así que no te pierdas el estudio de la siguiente semana. Y vamos a despedirnos con una oración. Bendito Padre, gracias una vez más por recordarnos que tu Espíritu habita en nosotros. Tu Espíritu que intercede por nosotros, que nos ayuda en nuestras debilidades, que nos vivifica y nos fortalece para poder vencer al pecado y para poder vencer la tentación, pero también para poder obedecer tu santa ley. Síguenos ayudando y fortaleciendo. Síguenos instruyendo, síguenos dando luz, Señor, para que cumplamos tu santa y preciosa voluntad. Y que el día de mañana, Padre amado, cuando llegue el momento de presentarnos ante ti, rindamos buenas cuentas de todo lo que nos has dado en esta vida. Gracias una vez más por tu Espíritu Santo, por el pago de Cristo allá en la cruz, por hacerte hombre y habitar entre nosotros. Gracias. Gracias, gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Así que, mi hermano, espero que tengas muy buenas noches. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Estamos terminando este año. Nuestro deseo es de que este 2023, al que entraremos ya en un par de días, el Señor haga realidad los anhelos de tu corazón. Y que tengas planes para tu vida espiritual, que tengas metas para tu vida espiritual y que sigas fortaleciéndote y avanzando en esta cristiandad que el Señor nos ha dado. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos acá. Recuerda, estamos miércoles a las 7, viernes a las 7, domingos a las 2 de la tarde. No te los pierdas, estamos aprendiendo, muchos estamos creciendo a través del conocimiento de la palabra de Dios. Que te bendiga, bye. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.